Gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Vaya mesecito. Ya lo habíamos anunciado que este mes de abril iba a ser particularmente movido. Todavía nos queda bastante. Yo diría que nos queda lo más álgido todavía. Si creéis que hemos pasado lo peor del mes de abril, creo que os equivocáis. Nos queda todavía los momentos más tensos, más dinámicos de este mes. Vamos a tratar en este vídeo de hablar también de lo que acaba de suceder, de lo que está sucediendo, para significarlo, para prepararnos a todo lo que se nos viene encima, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base, vamos a ir de lo muy grande a lo más pequeño en este vídeo. Entonces hay que partir de la base de que vivimos tiempos de transición muy fuertes entre lo pisciano y lo ariano. Estamos viendo todo este movimiento brutal, lo veis en esta parte de aquí de la carta natal. Veis que, bueno, este es la carta de la próxima luna nueva del 27 de abril, que va a ser bien sonada, y veis aquí todo este movimiento que se está dando y que va a continuar a darse hasta principios del año que viene, porque vamos a seguir teniendo a Neptuno y a Saturno transicionando de Piscis a Aries, de Aries vuelven a Piscis y de Piscis vuelven a Aries. Es decir, que va a ser esta transición de lo pisciano a lo ariano. ¿Y qué significa esto en términos reales? Pues que vivimos tiempos piscianos de final de signo. Os he hablado de los eventos de salida de los planetas, de los signos, también los eventos de entrada, que son muy importantes. Siempre que un planeta lento, ya de Júpiter, Saturno hacia adelante, son planetas lentos, salen de un signo en el que han estado muchos años, fijaros, casi 3 años Saturno, 14 años Neptuno, de alguna manera nos dan un mensaje final, una serie de mensajes finales antes de salir de ese signo, y del mismo modo nos dan mensajes iniciales cuando entran en el siguiente signo, y hay que saber descodificarlos, ¿no? Entonces, bueno, daos cuenta que Piscis y sobre todo Neptuno en Piscis, que es su domicilio, nos está diciendo que vivimos tiempos piscianos de disolución, de descuartizamiento, y no tenéis más que verlo a nivel de lo que sucede a nivel del mundo. Un mundo que, bueno, sí tenía sus convulsiones, sus guerras, sus historias, pero que más o menos estaba unido por este pegamento, esta tela de araña del comercio mundial, ¿no? Que era lo que más o menos mantenía todo el sistema funcionando, cada uno con sus diferencias, cada uno desde su lugar del mundo, ¿no? Y vemos cómo todo esto en los últimos días ha saltado por los aires, coincidiendo precisamente con la salida de Neptuno de Piscis y su entrada en Aries. Es decir, que de algún modo el sistema global, con todas sus fuerzas centrífugas, pero también centrípetas, que era básicamente, como os he dicho, el comercio mundial. Y era un comercio, si os dais cuenta, y sigue siendo un comercio que se hace por vía marítima. Creo que más del 90%, en torno al 90% del comercio mundial se hace por vía marítima. Y esto es Neptuno, esto es Piscis, ¿no? Y veis cómo todo esto está saltando por los aires. Hay un descuartizamiento, hay una disolución, hay ya el enfrentamiento subsiguiente entre las partes que han quedado ya separadas, descuartizadas, desacopladas. Se habla mucho hoy en día del desacople entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa. Es lo que estamos oyendo todo el rato: desacople, separación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta transición de Neptuno. Es el último mensaje de Neptuno desde Piscis, pero atentos porque va a volver a entrar más adelante y va a seguir profundizando en este mensaje de descuartizamiento, de desacople. Y daos cuenta que esto es algo común a todas las mitologías, a todas las religiones. Todas nos hablan, si os fijáis, la mitología mesopotámica con la gran madre oceánica Tiamat, que es descuartizada por Marduk, pero
Luego, más tarde, su esposo vuelve a reunir las partes y vuelve a renacer. Lo mismo con el mito de Osiris, su hermano Seth lo descuartiza, pero después la esposa de Osiris lo vuelve a poner junto y vuelve a renacer. El mito de Jesús, ¿no? O la figura de Jesús, que es lo mismo, una crucifixión es un descuartizamiento, y si os dais cuenta, el rito católico de la comunión, que es un rito antropofágico, canibalístico, los fieles comen la carne y beben la sangre de Jesucristo, que ha sido descuartizado, que está fragmentado, y a través de esa Eucaristía se convierten en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la Iglesia, es decir, Cristo renace en su Iglesia. Entonces, veis cómo todos estos mitos piscianos, de algún modo, su función social, porque la religión, el mito, tiene una función social, es el aliviar nuestro terror de la muerte, nuestra terrible ansiedad frente a la muerte. De algún modo nos propone figuras que sí que mueren, es decir, que son disueltas, que son descuartizadas, pero en todas estas religiones, todas estas mitologías, el camino del héroe o de la heroína es el me descuartizan, muero, me desacoplan, me disuelven, pero luego vuelvo a ser uno, vuelvo a renacer, ¿no? Y esto es el mensaje básico de todo este tránsito de Piscis a Aries, ¿de acuerdo? Es decir, y esto nos puede ayudar también a posicionarnos, a situarnos en este momento histórico, que es muy fuerte, que es muy intenso, porque claro, estamos viendo este desacople, esta disolución de continentes, de potencias, de grupos geográficos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que la misma fuerza de las olas del océano que nos arrojan contra los acantilados, habíamos comentado cuando Saturno entra en Piscis, que es de algún modo el acantilado, pero que las olas del océano lo van comiendo y el acantilado acaba cayendo frente a la fuerza del océano. Y daos cuenta también que estas olas, este mar, va destrozando nuestras naves, va carcomiendo la madera de los cascos de nuestros navíos, lo van, de alguna manera, el mismo mar va disolviendo nuestros sueños piscianos, van destrozándolos, y de algún modo este mismo mar que destroza nuestros sueños, que carcome nuestros navíos, que rompe nuestras estructuras saturnales, va a volver a unirlo todo después. Es decir, el mismo mar volverá a unir lo que rompió, ¿no? Entonces, claro, Saturno y Neptuno, cuando estén ya los dos en Aries, lo que van a hacer es ya romper totalmente estos viejos navíos que han surcado 14 años del mar pisciano, que han cruzado este océano pisciano, que ha ido pudriendo los cascos de nuestras ilusiones, y nos van a arrojar a una nueva orilla, donde todo vuelve a comenzar. Eso es Aries, es el punto en que todo vuelve a comenzar. Comienza un nuevo ciclo de conquista, de encuentros, de nuevas aventuras, de nuevas uniones también, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a ver, claro, estamos viendo ya el derrumbe, la caída paulatina, poco a poco. Todas estas cosas van a tardar mucho en suceder, porque Neptuno va a volver a Piscis para terminar su trabajo, como sucedió con Plutón en Capricornio. Acordáis que el último retorno de Plutón a Capricornio fueron unas pocas semanas, pero fueron realmente decisivas para volar el sistema. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Fue la elección de Trump, y la elección de Trump fue la voladura del sistema. Ahora estamos viendo cómo Trump está volando el sistema, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo Plutón pulsó el botón rojo, el botón nuclear, ¿no? en sus últimas semanas en Capricornio, ¿no? Entonces, bueno, y ahí vemos ya, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, de Neptuno en Aries, de Plutón ya en Acuario. Estamos viviendo esta
Por eso, de algún modo, he llamado a este vídeo que el sueño de la razón produce monstruos. Estamos ahora en un momento en que la razón ya digamos, ha sido relegada a segundo plazo. Lo razonable, lo lógico, lo comedido, lo diplomático, lo gradual, todo eso ha pasado a segundo plano. Estamos viviendo un momento transpersonal, muy uraniano también, absolutamente uraniano, y vemos, por ejemplo, pues eso, la declaración de guerra urbi et orbi de Trump, de guerra al mundo y de guerra a su propio país, ¿no? Es decir, vemos aquí también, vamos a hablar mucho de los eventos de salida de Urano en Tauro. Vamos a ir viendo cómo el fascismo, ¿os acordáis que os dije que Urano en Tauro tiene mucho que ver con la consolidación del fascismo? Durante los años 30 del siglo pasado hasta los comienzos de los años 40 fue la consolidación del fascismo, ¿no? Y vemos cómo estamos viviendo una consolidación del fascismo que deja de ser un peligro abstracto. El del fascismo es un peligro ya muy, muy real. Se preguntan a los americanos, a los rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que mientras Neptuno estaba en Piscis, pues estábamos anestesiados. Neptuno en Piscis nos anestesia. Y veíamos aquello como sí suceden cosas, pero bueno. Pero con Neptuno en Aries pasamos de este mundo de las infinitas posibilidades de Neptuno en Piscis a el mundo de las pesadillas que cobran vida con Neptuno en Aries, ¿no? Y además, de algún modo, también está ayudando mucho Saturno, porque Saturno en conjunto con el nodo norte, con Mercurio, con Venus, etcétera, etcétera, está dando cuerpo todavía muy fuertemente a todos estos fantasmas, a todas estas pesadillas piscianas, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es posible que estemos en manos de cuatro locos? Sí, este es el momento histórico en que estamos en manos de cuatro locos, efectivamente. Es el sueño de la razón produce monstruos, y estos monstruos son estos locos, ¿no? Daros cuenta que Donald, como en su momento lo fue Adolf, son avatares individuales de arquetipos colectivos, ¿no? De algún modo, fijaros que Adolf nace con la conjunción Plutón-Neptuno de finales del siglo XIX y encarna mejor que nadie el efecto devastador de Plutón y de Neptuno, de estos dos arquetipos colectivos actuando coordinadamente. Ahí tenemos el pequeño gran trígono que sucede desde el año 39, que comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de la misma manera, Donald representa también un potentísimo arquetipo, que es el arquetipo del uraniano, que es lo que estamos viviendo ahora. Si os dais cuenta, tengo aquí su carta natal. Vamos a hablar mucho de astrología mundial en este vídeo, hablaremos también de aspectos personales, pero yo creo que está claro que la astrología mundial domina la escena ahora mismo, ¿no? Daos cuenta que me podéis decir, bueno, ¿y por qué este hombre no salió con todo esto en su primer mandato? ¿Por qué lo hace ahora? Pues no hay más que estudiar los tránsitos en su carta natal, ¿no? Veis que, os lo voy a mostrar muy, muy rápidamente, ves que tiene, no sé si podrá ver, sí, aquí se ve mejor, lo que caracteriza su carta natal, una de las, digamos, configuraciones fortísimas, esta conjunción Sol-Urano, nodo norte, opuesta a la Luna. Y daos cuenta que lo que está transitando ahora mismo era Neptuno y Saturno en cuadratura a esta oposición suya, haciendo una T cuadrada, que la tengo aquí marcada, la veis, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué significa? Pues de algún modo, claro, y además él tiene Neptuno, fijaros, su Neptuno natal, que está aquí, está en su casa 2. Es muy interesante saber esto para entender. Claro, Neptuno entrando en cuadratura con este aspecto que es yo diría, el eje básico de su personalidad, lo que hace es le siembra de dudas, de inseguridades, de incertidumbres. Tenemos que darnos cuenta que es una persona muy enferma mentalmente, que no tiene recursos psicológicos para hacer frente. Podéis decir, bueno, pues yo también he pasado una cuadratura en Neptuno
a mi sol y sí, hubo una cierta niebla en mi percepción, pero no llegué a esto. De algún modo sí que había fantasmas en mi percepción, pero no llegué a dejarles tomar control de mi vida, ¿no? Pero él no tiene estos recursos, es un hombre con muy pocos recursos psicológicos. Entonces, ¿qué sucede? Que está este Neptuno que despierta en él un miedo terrible a ser inundado por los otros países. Él siente que Estados Unidos es una isla, y que los otros países le están inundando. Además, su Neptuno está en casa 2, por eso él continuamente dice, nos roban. La casa 2 es la de los recursos materiales, nos están robando. Y él, su brote psicótico personal lo proyecta sobre todo el país, típico de los narcisistas. Él piensa que es Estados Unidos, él es Estados Unidos. Lo que le pasa a él, le pasa a Estados Unidos, ¿no? Y él entonces, por eso habla de los bad hombres, de los chinos malísimos, de los europeos malísimos, que nos roban, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, él vive esta ilusión, esta fantasía, este terror, para él es real y por eso reacciona, claro, con el tránsito de Neptuno, porque Neptuno ha estado en cuadratura a todos estos planetas suyos durante el último año, por eso él ha ido concibiendo esta idea de, muy saturnal por otra parte, de crear barreras. Las barreras son saturnales, ¿no? Él se ha dicho, no, yo pues creo barreras, además con Saturno también entrando en cuadratura con este eje suyo, pues dice, pues creo barreras y ya está, soluciono el tema. Os dais cuenta que por eso es errático, confuso, se echa para atrás, vuelve, etcétera, etcétera, porque realmente él lo que está viviendo es un brote psicótico, está viviendo una ilusión, no es una situación real en absoluto. Todas sus cifras están inventadas. De manera que, claro, y os dais cuenta que, por ejemplo, cuando tuvo que echar para atrás, fue justo en el momento en que Neptuno estaba conjunto con el nodo norte y en cuadratura a su Sol, Urano, Luna, etcétera, etcétera. ¿Y qué es Saturno? Saturno son los límites. Saturno es el contacto con la realidad. De algún modo, ese Saturno le dijo, tómate el antipsicótico, aterriza un poco en tierra y echa para atrás con todo esto porque tal, ¿no? Y hay efectivamente un momento de contacto con la realidad. Él durante este próximo año va a seguir viviendo este terror frente a me inundan los bad hombres, los europeos, los chinos y todo esto, y erigiendo barreras, deportando gente, llevándolos a campos de concentración, todo este tipo de cosas, ¿no? Va a seguir haciendo este tipo de cosas. De manera que al mismo tiempo Saturno va a estar también ahí, pero es decir, que va a seguir viviendo este brote psicótico, pero también Saturno de vez en cuando le va a decir, oye, que te estás cargando la economía, oye, que te estás haciendo esto, lo otro, va a tener momentos de vuelta forzada a la realidad, ¿no? Pero básicamente él está viviendo un brote. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es interesante, ya sé que es una versión muy cruda de la realidad, pero es la realidad. Daos cuenta que, hablando de la realidad, él no tiene nada de tierra, cero tierra en su carta natal. De ahí que su esposa es todo tierra, su esposa solo tiene tierra prácticamente en su carta natal, ¿no? Es un poco cómo opera también la química relacional, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuento todo esto, ¿no? Además, es que es muy interesante, ¿no? Porque si veis su carta natal, él nace con este eclipse. Él nace en un momento de eclipse, Sol conjunto con Urano y nodo norte, y la Luna opuesta. Y de algún modo, daos cuenta que él es elegido por una masa de gente, que es la Luna, el pueblo, ciegos. Es un momento en que la Luna, cuando él nace, la Luna no se ve, estaba oculta por la sombra de la Tierra. Había un eclipse total de Luna en el momento en que él nace, ¿no? Entonces, daos cuenta que un poco su destino era el de ser encumbrado con ese Sol Urano en casa décima, tan potente, tan poderoso a nivel social. Su destino era el de ser encumbrado por una masa de ciegos, que es la Luna en sombra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por eso yo os quería pasar un mensaje que es obvio, pero que tiende un poco a contrarrestar todo lo que muchas astrólogas y astrólogos están, muy New Age, están diciendo por ahí, de que
estamos viendo una época fantástica, la era de Acuario, que hay unos extraterrestres arturianos o pleiadianos, no sé, una alucinada de estas, que van a echarnos unos polvos cósmicos, unos rayos benéficos, y todos vamos a mutar genéticamente y tomados de la mano, entrar cantando mantras en la quinta dimensión, y que todo va a ser fantástico y maravilloso, que toda la humanidad está evolucionando vibratoriamente, ¿no? Bueno, todo esto es un maravilloso, digamos, mecanismo de escape, muy New Age. Yo desearía que fuera cierto, de verdad. Yo me prestaría a ser irradiado por estos extraterrestres, pero no han hecho acto de presencia de momento, o sea que bueno, esperemos. Pero realmente daos cuenta de que, como dijo el poeta Schiller, Schiller escribió aquello de que contra la estupidez humana los propios dioses son impotentes, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, la fuerza motriz del cambio en la humanidad, y ahora lo estamos viendo en nuestras propias carnes, es la estupidez. Es la estupidez, es la locura, no unos extraterrestres benévolos que intervienen en nuestra historia, que evolucionamos a golpe de genocidio, de guerras estúpidas, de limpiezas étnicas, de desplazamientos forzados de la población, de hambrunas provocadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que va a provocar ahora también Trump con el cierre de USAID, que es el organismo de cooperación, ¿no? Cierre de programas de ayuda alimentaria, de vacunación infantil, etcétera, etcétera, que va a tener repercusiones en la vida o la muerte de millones de personas y de niños, ¿no? Pero bueno, así es como evolucionamos realmente. Y esto es así desde Alejandro Magno, desde Genghis Khan, pasando por Hitler, llegando a Trump y a toda esta gente, ¿de acuerdo? O sea que no nos hagamos ilusiones, esto es lo que hay, ¿no? Bien, vamos a ir ya centrándonos en este momento. Fijaos que el 5 de abril, hace unos días, ya se hizo exacto este pequeño gran trígono Urano, Marte, Saturno. No sé si lo he dibujado yo. Sí, llegó a estar, ¿veis? Así, y por eso este pequeño gran trígono Urano, Marte, Saturno, y además con la luna conjunta a Marte en 25 de Cáncer, por eso le dio mucha preponderancia a Urano durante todos estos primeros días de abril, porque era el centro de la punta de un pequeño gran trígono. Y Urano, ¿qué es? Urano en Tauro es la economía. La economía, Tauro es la economía, entonces ese Urano tan fuerte en Tauro, porque está formando aspectos con Marte, con Saturno, es lo que nos ha dado un poco esta economía tan caótica, tan absolutamente errática. Esa es la palabra, porque una palabra que se usa mucho estos días para describir lo que pasa es errático. Errático es un adjetivo totalmente uraniano. Es lo más uraniano que hay, ser errático, voy para aquí, voy para allá. ¿Qué dirección tienes? No lo sé, depende del momento. En este momento voy para aquí, dentro de un momento iré para allá, ¿no? Caótico, errático, es muy uraniano. Y estamos viviendo, claro, una economía absolutamente errática. No sabemos, y todavía a día de hoy no sabemos dónde irá a parar todo esto, cómo acabaremos con todo esto. Pero fijaros que hay algo muy interesante, y es que de momento estamos teniendo muchos planetas en signos femeninos, signos femeninos. Marte está en Cáncer todavía, muchos planetas en Piscis, etcétera, muchos planetas en Tauro también. Son planetas, son signos femeninos y con mucha presencia de agua, de Piscis y de Cáncer. Entonces, todo lo que estamos viviendo de momento lo estamos interiorizando emocionalmente. Estos actos locos de este Urano disruptivo, caótico, totalmente errático, los estamos de algún modo todavía no se han traducido en hechos concretos en la economía, porque todo esto tarda semanas o incluso meses en traducirse en la economía, pero los estamos asimilando a nivel emocional, interno, ¿no? Pero daros cuenta de que ya enseguida
ya sale, hoy es 13, creo que ya mañana sale Mercurio a Aries, luego va a ir saliendo también Venus, etcétera, etcétera. Más tarde, el 26 de mayo, lo hará Saturno, y este Marte también sale dentro de unos muy poquitos días a Leo de Cáncer, es decir, que ya nos vamos a ir moviendo hacia un universo mucho más masculino, mucho más sobre todo de fuego. Daos cuenta que Mercurio entra en Aries el 16 de abril, Marte entra en Leo el 18 de abril, es decir, dentro de nada, de unos días, y bueno, el Sol entra en Tauro el 19. Es decir, que todo esta energía femenina va a irse moviendo hacia lo masculino, y lo masculino, Aries y Leo, exigen manifestación externa, sobre todo, bueno, Aries y Leo, los dos, exigen reconocimiento. Aries va a exigir espacio externo para actuar y Leo reconocimiento externo. De manera que vamos a vernos un poco parafraseando aquella vieja película con Kevin Costner, ¿no?, de Bailando con Lobos, vamos a vernos bailando con locos. Este es el título de la película que vamos a vivir estas semanas, sobre todo con la salida ya y claro, Marte al salir a Leo ya forma una oposición exacta con Plutón, vamos a hablar de esto, y Mercurio también al salir a Aries va a empezar a hacer que muchas cosas, muchas ideas que teníamos pergeñadas, que estaban un poco en el tintero, pues a partir del 16 de abril empiecen ya a manifestarse de una forma muy clara, muy neta, ¿no? Mercurio, todo este periodo que ha estado retrógrado en Piscis, luego que ha estado directo, de algún modo ha estado formulando mensajes, si queréis, entre líneas, mensajes muy sutiles, mensajes que hay que ser muy fino para poder entender, que no están escritos en tinta invisible. Mercurio en Piscis escribe, pero con una tinta invisible. Solo, digamos, los ojos de los lectores muy avezados pueden desencriptar a ese Mercurio en Piscis. Pero ahora sale Aries, y Aries es todo lo contrario, no es nada sutil. Mercurio en Aries es el puñetazo que te pega en plena nariz, en plenos dientes, y te rompe los dientes, ¿no? Que te dice, este es el mensaje que tenía para ti, ¡pumba!, ¿no? Entonces, claro, estos días atentas a la jugada, porque, claro, con Marte entrando en Leo, Mercurio entrando en Aries, hay esta energía de decir, ahora o nunca, vamos a lanzar las cosas, venga, cosas que habían estado un poco como pergeñadas, como, si queréis, en plan, un poco fantasmales, todavía de repente, que habían sido introyectadas, que estaban formuladas, pero en un lenguaje muy emocional, de repente pasamos a la acción, porque el fuego, sobre todo Aries, es acción y manifestación, ¿de acuerdo? O sea que, atentas, porque estos días, 16, 17, 18, 19, con el Sol entrando ya en Tauro, en cuadratura a Plutón y todo esto, en cuadratura a Marte, todos estos días que siguen ya digamos, que preceden a la Semana Santa, o que están en la próxima semana de Semana Santa, va a ser momento, atentos, de empezar muchas cosas, de pasar a lo masculino, ¿de acuerdo?, ¿no? Claro, aquí vamos a tener ya mucha tensión en el aire. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Mercurio en Leo, Venus ya acercándose, todavía en Piscis, pero acercándose, Mercurio en Aries, Marte en Leo, y aquí lo vemos opuesto a Plutón. Esto veníamos hablándolo ya desde hace meses. Esta ya es la última oposición. Aquí es donde las cosas van a... Todo lo que había estado en germen, todo lo que habíamos tenido indicaciones, ahora ya va a irse manifestando. Y, daos cuenta, el Sol entrando en Tauro, la Luna, que se le va a reunir muy pronto, el 27 de abril, y el Sol ya formando cuadratura con Plutón, cuadratura con Marte, activando
una poderosísima T cuadrada fija, con muchísimo fuego, que hablaremos ahora de todo esto, ¿no? Y el 25, daos cuenta que va a estar el tema muy movido, porque ya desde el 22-23, 21-22-23 hasta el 30 prácticamente, el Sol está formando esta cuadratura con el eje Marte-Plutón, terriblemente dinámicos, donde van a pasar cosas, donde van a estallar conflictos. Y al mismo tiempo Venus, el 25, está conjunto exactamente con Saturno, y el 30, Venus ya se une al fuego, entra Aries, ¿no? Es decir, que ya vamos a tener una enorme carga de planetas en signos de fuego, planetas muy masculinos. Bien, Marte opuesto a Plutón. Este es el temazo, uno de los grandes temas, junto con la lunación, del 27, este Marte opuesto a Plutón, que ya está, conforme os estoy hablando, ya está operativa, ya estamos viendo cómo actúa. Yo creo que habíamos visto que en la anterior oposición Marte-Plutón, ¿os acordáis? Que hubo muchos accidentes aéreos. ¿Os acordáis que hubo muchos accidentes aéreos? Y justo el otro día oí la noticia de este helicóptero sobre el río Hudson en Nueva York, que cae de repente como un plomo, pierde sus aspas y cae como una piedra al río, ¿no? Y claro, mueren todos los ocupantes. Y vemos, y es muy interesante, fijaros, ¿quién ocupaba ese helicóptero? Aparte del piloto, era una familia. Cáncer, Marte en Cáncer, era una familia, y cae como una piedra, y ahí tenemos a Plutón en Acuario, ¿no? Los accidentes de aviación, ¿no? Bueno, esta oposición Marte-Plutón ya comenzó en noviembre del año pasado, ya hablamos de ella. Se volvió a producir en los primeros días de enero de este año, y ahora ya se produce la tercera y última edición de esta oposición, que, como os dije, resuena mucho con el aspecto del cielo el 1 de septiembre de 1939, que comienza la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión, como se ha hablado en otros vídeos, Plutón estaba aquí y Marte aquí, estaban intercambiando posiciones, pero era muy similar a esta configuración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas confrontaciones que habían sido más o menos ocultadas, pues Marte en Cáncer tiende un poco a interiorizar las cosas, a ocultarlas, van a estallar ahora. Van a estallar con esta entrada de Marte en Leo. Fijaros también, a nivel de astrología mundial es muy interesante ver que este Marte, en el 4 de Leo, está conjunto exactamente con el Marte de Zelensky. Y el pobre Zelensky, el presidente ucraniano, tiene Marte en 4 de Leo y la Luna en el 20 o algo así de Leo. Y fijaros qué cosa tan interesante, el Plutón de Trump está sobre el Marte de Zelensky y el Plutón de Putin está sobre la Luna de Zelensky. Es decir, que el hombre está jodido. Tiene sus dos planetas personales y además él tiene una oposición de Sol-Marte, tiene una conjunción Sol-Venus en Acuario opuestas a Marte en Leo, ¿no? Es decir, que realmente el hombre está pillado entre dos malos malísimos, que es Plutón, ¿no? Que es el poder total, absoluto, ¿no? que es Trump, y Putin. Y además se puede visualizar muy fácilmente como el hombre está pillado entre dos gángsters, básicamente, ¿no? Que van a abusar, bueno, que están abusando de él, ¿no? Entonces, pero con esta oposición yo creo que ahí se va a hacer ya muy patente este abuso hacia él y hacia Ucrania. Muy probablemente aquí ya se oficialice la partición de Ucrania entre Rusia y Trump, entre Putin y Trump, básicamente, ¿no? Y claro, va a haber lógicamente esto no va a suceder sin violencia, va a haber un clímax absolutamente explosivo, yo diría que a partir del 20-21 de abril hasta finales de abril, pero sobre todo el 27
que es cuando se forma la lunación. Ahí va a haber un ambiente increíblemente explosivo, ¿no? Y yo lo único que os puedo recomendar es que, sobre todo a los que tengáis, como yo, aspectos dinámicos Marte-Plutón en vuestra carta natal, la conjunción, la semicuadratura, la cuadratura, el quincucio, la oposición, si tenéis este tipo de aspectos entre Marte y Plutón, pues tenéis que tener cuidado, porque va a haber momentos en que os sintáis abusados, humillados, a veces con razón, a veces sin ella, y lo que sí que es cierto es que vais a sentir impulsos asesinos, porque claro, Marte-Plutón es una amenaza existencial brutal en aspecto tenso, ¿no? Entonces es siempre mejor el abrir un diálogo franco y, si es necesario, duro, pero sin llegar a la violencia física ni verbal, ¿no? Con las personas que os causen este sentimiento, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a estar viviendo un momento explosivo, un momento, unos 15, 12, 13, 15 días, a partir de prácticamente ya pasado mañana, el 15, el 16, hasta finales de abril, con este pico muy fuerte del 27 de abril, absolutamente explosivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver combinarse, sobre todo con el Sol en Tauro, temas de posesión material de la tierra. Por eso pienso que el tema de Ucrania y también de Gaza se van a ir, yo diría, perpetrando los crímenes finales, el genocidio final. Luego hablaremos de Gaza, hablaremos de Oriente Medio hacia el final del vídeo también, pero claro, Tauro tiene mucho que ver con la posesión de la tierra, y ahí estamos viendo cómo, bueno, el gran Israel va a acabar con todo el mundo palestino, Jordania, Siria, Líbano, etcétera, ¿no? Y todo esto, claro, va a adquirir una violencia brutal en torno a estos días, sobre todo de la lunación, ¿de acuerdo? Y además, bueno, daros cuenta que estamos viviendo ya esta lunación con elecciones en Ecuador, este domingo concretamente, y el mismo día de la lunación creo que hay elecciones en Canadá. Entonces, aquí ya estamos viendo que todas las elecciones que tengan lugar con esta oposición Plutón-Marte, los gobiernos que salgan de ellas van a tener que lidiar con situaciones sumamente tensas. Y yo diría especialmente Canadá, porque Canadá creo que las elecciones es exactamente el mismo día de la luna nueva. Entonces, yo pienso que Canadá se va a ver también enfrentado al tema de la voluntad anexionista y colonizadora de Trump frente a Canadá. Yo creo que los gobiernos que salgan de las elecciones que tienen lugar durante este periodo de tiempo, desde hoy hasta finales de mes, lo van a tener muy, muy complejo. Yo pienso que mucho más Canadá que Ecuador, que también lo va a tener muy complejo, porque formar gobierno mientras tienes esa oposición es una receta segura para el enfrentamiento, clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, va a haber este conflicto entre propiedad, ideología, porque es Plutón en Acuario también, tiene que ver mucho con la ideología y con el heroísmo, porque Marte en Leo es la configuración más heroica de Marte. Ya Marte es un planeta que está llamado al heroísmo, al me expongo, salgo por defender mi espacio vital. Pero Marte en Leo de alguna manera, es la personificación misma del heroísmo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esta confrontación entre ideología, heroísmo y propiedad de la Tierra. Vamos a ver cómo tensiones latentes van a escalar brutalmente durante estos próximos 15 días, sobre todo en torno a la lunación, ¿no? Y ahí va a haber, Plutón opuesto a Marte, estamos hablando de determinación ciega, estamos hablando de un enorme riesgo de violencia y yo diría de acciones despiadadas, absolutamente despiadadas. Y ya cuando uno piensa en Gaza,
que hemos llegado al extremo de lo cruel, hemos llegado a extremos que sobrepasan la crueldad de los nazis en los campos de concentración, con mucho, han convertido todo Gaza, todo Palestina, todo Cisjordania en un enorme campo de concentración, en un enorme crematorio, ¿no? Entonces vamos a ver con esta oposición cosas realmente que no son para estómagos delicados, ¿eh? Bien. ¿Qué más cosas? Bien, sí, probablemente también veamos accidentes aéreos, igual que vimos con Antigua, con la primera oposición, Marte-Plutón. Pero tenemos que quedarnos con esto. Este tiempo, con esta oposición Marte-Plutón y el Sol en cuadratura con ellos, no necesitamos realmente, lo que se van a manifestar mucho es todas estas figuras cargadas de testosterona, ¿no? O precisamente carentes de testosterona y que compensan con motosierras y con exclusiones comerciales y cosas de estas, ¿no? Pero lo que necesitamos es visiones constructivas y valor, coraje, yo diría casi que heroísmo, para implementarlas. Esto es el mensaje, yo diría, positivo de esta T cuadrada, porque es Sol, Luna en Tauro, es construyamos algo sólido, algo de lo que podamos vivir, sobre lo que podamos mantenernos, pero desde una óptica de libertad revolucionaria y, si es necesario, poniendo toda la carne en el fuego, con heroísmo, con entrega personal. Es decir, que veis que esta T cuadrada tiene dos lecturas. La terrible negativa de, sí, el genocidio, la partición de Ucrania, los gobiernos de las oligarquías en Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, la amenaza de Canadá, todo esto, ¿no? Hay algo muy ominoso, muy terrible y muy real. No estamos hablando de ficciones, son cosas que están pasando ahora mismo. Pero también tiene, si queréis, una escala energética más noble, más potente, que es esa, la de creemos un mundo mejor, una idea de mundo mejor, revolucionario, que de alguna manera destruya los viejos mundos, que destruya los viejos esqueletos, y que cree un lugar mejor para vivir, una tierra más sólida, más materna, más fértil, más productiva para vivir, y, si es necesario, usemos del coraje, del heroísmo, hasta cierto punto de la asertividad o incluso de la agresión. ¿De acuerdo? O sea que esta es la lectura, si queréis, más positiva. ¿En qué nos quedaremos? Probablemente vivamos las dos. Probablemente vivamos las dos, como siempre, al mismo tiempo, ¿no? Vivamos manifestaciones de las dos lecturas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, y vemos un poco también con este Neptuno en Aries. Neptuno en Aries, una de sus lecturas más básicas, es la guerra en el mar. Claro, Neptuno es el mar y Aries es la guerra. Estamos viviendo toda la tensión enorme en torno a Taiwán, que es una isla que está rodeada de mar, las islas que están regidas también por Neptuno. Vemos también la tensión en torno al canal de Panamá, que parece ser que los yanquis van a enviar barcos de guerra para controlarlo, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, daos cuenta de una cosa, ¿no? Hablando del ingreso de Neptuno en Aries, es muy interesante porque, claro, siempre que entra un planeta lento en Aries, Aries es el comienzo de todas las cosas. Aries es el botón de start, es el botón rojo de pon la máquina en marcha, pon la vida en marcha, ¿no? Entonces, siempre que entra un planeta en Aries, es como si todo el zodíaco, como si todos los planetas que veis alrededor en el zodíaco se activasen. Es como si estuviésemos en casa tranquilamente y de repente oyésemos que ¡pum!,
el vecino ha puesto la motosierra, o ha puesto la segadora, o ha puesto alguna máquina en marcha, y está todo temblando, ¿no? O sea, todo el vecindario dice, ¿quién ha encendido ahí una máquina que hace tantísimo ruido? Aries, ¿no? Entonces, con la entrada ahora de Mercurio, dentro de unos poquitos días, Neptuno que ya está, Saturno que entrará más tarde, Venus también, en Aries, todo esto va a potenciar la energía de Aries, que es, de algún modo, todo el zodíaco recibe un nuevo impulso. Y, de algún modo, nos decimos, bueno, Aries, ¿cuál es su mensaje central? Es, toma tu destino en tus manos. O sea, para ya el fucking escapismo pisciano de van a venir los extraterrestres a salvarnos, vamos a subir la frecuencia. O sea, para ya esto y toma tu destino en tus manos. Eso es Aries. Aries dice, tú eres el dueño de tu destino, echa para adelante. Y dices, ¿cómo? ¿Para adelante? Echa para adelante. Y después hay una pared, pues es igual, túmbala. ¿No? Eso es Aries, ¿no? Entonces, ahí, de algún modo, ya este Neptuno nos está diciendo, toma el destino en tus manos. Daos cuenta que la energía de Aries, como os he dicho antes, es la energía del choque. Es yo contra el mundo. Es el niño que nace plop, y dice, venga, yo contra el mundo. Pues el niño que nace llora para crear un espacio. Al llorar, al gritar, ¿qué hacemos? Creamos un espacio nuestro, decimos, este espacio es mío. Lo primero que hace el niño al salir del vientre de su madre es gritar, es llorar. Es una forma de decir, yo estaba en un espacio que no era mío, que compartía era un espacio de casa 12, pisciano, con mis antepasados, con mi historia de mi familia, mi clan, mi país, todo esto, y ahora ya, fuck off, ¿no? Echa para adelante. Y ahora ya no hay historia, yo echo para adelante, ¿no? De acuerdo, yo choco, soy yo contra el mundo, ¿no? Y que representa mucho lo que está pasando ahora mismo. Es Trump contra el mundo también, ¿no? Son los choques globales. Es decir, que no es como Libra. Libra es lo contrario de Aries. Libra busca el diálogo, la danza a dos. Y Aries no negocia. Aries impone a la fuerza, ¿no? Y esto, claro, se va a ver muy acentuado con la entrada ahora de Mercurio, luego de Venus y el 26 de mayo de Saturno en Aries. Y que van a estar ahí Saturno y Neptuno en Aries, los dos juntos, y hablaremos de esto hasta el 1 de septiembre. Atentos, ¿no? Entonces, bueno, daos cuenta también, fijaros que es muy interesante, porque con este paso de Neptuno de Piscis a Aries, también se han hecho, de algún modo, se hacen patentes los destrozos de Neptuno en Piscis sobre Aries, es decir, por ejemplo, sobre la juventud. Porque Aries, ¿qué representa? La adolescencia. La adolescencia es un periodo de vida muy marciano. Por eso nos llenamos de erupciones, de granitos. Por eso están las hormonas revueltas. La testosterona sube, todas las hormonas están en plena ebullición, ¿no? Entonces, representa mucho el momento de la adolescencia, ¿no? Y por eso, daos cuenta que es muy interesante seguir las series que tienen éxito en cada momento, porque ahora hay una serie que se llama Adolescence, una serie británica muy buena, os recomiendo verla, que es Adolescencia, ¿no? Que habla precisamente de esto, de a dónde ha llevado este Neptuno en Piscis a toda una generación de adolescentes. Toda la destrucción profunda, la agresión, la agresión pasiva, que es muy típico de Piscis, de Neptuno en Piscis, que se ha acumulado hasta estallar, ¿no? Y esta serie representa muy bien el precio que la adolescencia paga por todas las redes sociales, los paraísos artificiales neptunianos y piscianos, ¿no? También, atentos, porque Neptuno en Aries está muy relacionado con las vanguardias históricas en el mundo del arte y de la moda. Claro, ¿qué es la vanguardia? Aries.
Aries es el que va primero, la vanguardia, el que va abriendo camino. Y Neptuno es el arte y la moda. Entonces va a ser muy interesante para los que os guste este mundo de la moda, el arte, todo esto. Estos 14 años que va a pasar Neptuno en Aries, sobre todo este año que va a estar conjunto con Saturno, porque ahora Saturno va a dar forma, porque vamos a ver muchas vanguardias de moda, artísticas, en el cine, en el teatro, en la literatura, súper interesante para los que nos gusta el mundo del arte, de la moda y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y os voy a hablar un poquito ya de la luna, estamos llegando a 50 minutos y todavía no hemos llegado a la luna nueva del 27 en Tauro. Fenomenal, como os he dicho antes, un aspecto que tiene dos lecturas. Toda luna nueva es un nacimiento, es papá y mamá se juntan. Cuando papá y mamá se juntan, ¿qué hacen? Pues crean nuevas realidades, plantan una semillita, ¿no? Pues aquí, y además en un signo tan fértil, tan increíblemente fértil como Tauro. Ahí plantan una semillaza. Entonces, pero claro, esta semilla, para que cree algo fértil, fructífero, etcétera, va a tener que estar ahí negociando con Plutón en Acuario, que le dice revoluciona socialmente. De algún modo vamos a tenernos que dar cuenta que estamos frente al poder oculto de Plutón, que se está enfrentando a la acción consciente de Marte. Es decir, esto es una auténtica bomba energética. Y por eso, como os he dicho antes, podemos esperar tensiones bélicas, violencia encubierta, claro, con Plutón en Acuario, y también eventos que expongan el lado más oscuro, más sombrío del poder institucional. Pero también, como os he dicho, el nacimiento de una voluntad de crear una tierra fértil, sostenedora, a través de una nueva visión del mundo revolucionaria que sostenemos con coraje, con heroísmo. Daos cuenta también que es muy interesante cómo ya que se está formando, porque estas lunas empiezan a tener efecto incluso un mes antes, ¿no? El hecho de que Francia reconozca a Palestina. Francia, que junto con Alemania habían sido los grandes cómplices europeos del genocidio de Israel en Palestina. Y bueno, Alemania sigue siéndolo. Y cómo Francia ahora está empezando a hablar de reconocer a Palestina. Vemos aquí un cambio y esto me hace pensar que, igual que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que todo el tema del Holocausto fue un secreto a voces, pero un secreto, no se hablaba hasta que ya pues entraron los americanos, vieron los campos de concentración, entró la prensa y vio aquello. Hubo un momento en que ya no se pudo mantener más aquello. Yo creo que con el genocidio, la limpieza étnica de Israel y Estados Unidos y Alemania son co-culpables de este genocidio en Palestina, llegará un momento en que las puertas caigan y se vea ya totalmente lo que se hizo y se empiecen a purgar responsabilidades. Lamentablemente habrá habido cientos de miles de muertos en ese momento, ¿no? Y la destrucción de un pueblo física y espiritualmente, ¿no? Entonces, claro, va a ser un momento muy, muy interesante a nivel mundial porque va a haber momentos de revelación, de valentía profunda. Con ese Marte en Leo puede haber momentos de valentía profunda. Yo imagino que quizás Ucrania, Zelensky, algunos países europeos digan no nos tragamos esto, no colaboramos con un genocidio, no colaboramos con la partición de un país entre dos gángsters, este tipo de cosas, ¿no? Entonces va a haber momentos, o sea, voces muy heroicas que surjan, ¿no? Bueno, y luego daos cuenta también que Plutón solo destruye lo que ya está muerto. Va a haber mucha destrucción, pero va a haber también mucha destrucción de lo que ya está muerto, lo que colapsa, normalmente lo que colapsa es lo que ya no sirve, lo que arde es lo que ya estaba seco, ¿no?
Y, por supuesto, ya vamos a ir viendo, a partir de ahora, con mucha fuerza la conjunción Saturno-Neptuno, porque aunque estén en signos diferentes, ya están técnicamente, daos cuenta que Saturno está en el 27 de Piscis, conjunto el día de la lunación, conjunto con Mercurio, conjunto con el nodo norte y conjunto a muy poquitos grados de Neptuno. Y ya vamos a ver las manifestaciones de las conjunciones Saturno-Neptuno, es decir, cambios en las fronteras, vamos a ver el tema del Gran Israel, de Ucrania, Estados Unidos y su afán imperialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto, la enorme resonancia que tiene este aspecto, esta configuración, con la del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahí vamos a vernos realmente muy, muy movilizados. No pienso que suceda lo mismo, pienso que probablemente todo quede en una guerra comercial, como os he dicho antes, con enormes efectos a nivel de, probablemente mueran también millones de personas, por las razones que os he dicho antes. Por una guerra comercial, el retirar, como ha hecho Estados Unidos, la ayuda al desarrollo en el tercer mundo y todo esto puede causar millones de muertos, ¿no? Pero yo espero que no sea tan increíblemente destructiva como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me hace pensar esto? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial la fuerza motriz era Plutón. Plutón es destrucción pura y dura. Y en esta la fuerza motriz va a ser Saturno-Neptuno. Y esto ya me hace pensar en una cierta, digamos, contención, porque Saturno va a estar integrado, digamos, en lo que es el vértice, la concentración de fuerzas de este pequeño gran trígono. Eso me hace pensar en que puede haber una cierta contención, que podemos dar una cierta, yo diría, forma, si queréis, filosófica o religiosa o espiritual a todas estas energías finalmente, ¿no? Y bueno, luego daros cuenta también de una cosa muy importante. Estamos en momentos de pasar a tener mucha energía cardinal. Estamos pasando hacia Aries y luego pasará también más adelante este Júpiter, que hemos hablado muy poquito de él, pero que pasará dentro de unos poquitos meses a Cáncer. Es decir, vamos a tener mucha energía cardinal. Y la energía cardinal es una energía que tiende a movilizar la energía fija y a direccionar, como dice Silvia Neira, a direccionar la energía mutable, ¿no? Entonces, vamos a ver mucha, digamos, dirección de energía, mucha focalización de energía y mucha movilización energética, que mientras está en signos mutables como Piscis está dispersa, es difícil sacarle partido porque está demasiado dispersa, mientras que en Aries es mucho más fácil porque es mucho más direccional, ¿no? Darnos cuenta también de que estamos pasando del agua al fuego, de Piscis a Aries y de Cáncer a Leo, y entonces hay que tener en cuenta que los signos de fuego son signos de visión, de espíritu, de conciencia, son signos masculinos, signos que están dirigidos a la acción, no a la recepción. Los signos femeninos están dirigidos a la recepción energética y a la transformación de esa energía en emoción, y los signos de fuego son masculinos y son signos de acción, ¿no? Y también, de algún modo, con este Neptuno entrando en Aries, vamos a vivir momentos de epifanía colectiva, vamos a irnos dando cuenta de que, porque también Neptuno rige los grandes movimientos espirituales globales, masivos, ¿no? Vamos a darnos cuenta que todas las religiones, todas, y ahí incluyo al budismo, que se proclama una no religión, pero es una religión, con todas las de la ley, tiene sus instituciones, sus normas, sus reglas y sus, yo diría, sus esquemas ocultos, y su profunda inserción en un modelo de explotación económica también, como todas las religiones, por otra parte. Entonces, Neptuno en Aries nos va a mostrar las religiones como lo que son, que es grandes maquinarias de control social. Las religiones básicamente nos dicen, todas ellas, incluidos, de nuevo os digo, el budismo, nos proponen posponer la felicidad a otra vida,
a otro estado. Es el estado de gracia de los cristianos, la próxima reencarnación, la evolución. Daos cuenta, todas las religiones están de acuerdo en una cosa, y es que estamos mal aquí. Somos infelices. La vida es dura. Es decir, posponer la felicidad a otra vida. Y ahí es donde es su enorme línea de colaboración con los sistemas oligárquicos de explotación, porque justifican el que no estemos bien en esta vida. Dice, bueno, en la próxima estarás bien. Si eres bueno, sigue las reglas, vas a misa, le das dinero al monje, todo este tipo de cosas. Si obedeces a tal o cual autoridad terrena, pues todo va a ir bien, en tu próxima vida vas a estar mejor, ¿no? O en el cielo vas a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esto, que la combinación de Plutón en Acuario con Neptuno y Saturno en Aries es muy revolucionaria. Para mí es la combinación más revolucionaria, y si además la añades dentro de unos meses Urano en Géminis, es la más libre, es muy revolucionaria, muy libre, muy lúcida, muy liberadora, muy librepensadora, muy independiente, muy de pensar fuera de los presupuestos culturales y religiosos, ¿no? Bien, y también quería comentaros 4 cositas sobre la salida de Urano de Tauro, porque ya se está acercando. Nos quedan unos poquitos meses para que Urano salga de Tauro. Y es lo que os comentaba antes, es ya la consolidación del fascismo. Lo vemos en Rusia, lo vemos en Estados Unidos, en Italia, en Hungría, en muchos países europeos, en Eslovaquia, etcétera, ¿no? Pero daos cuenta también que Tauro es la economía. Y veis cómo Urano en Tauro está agitando terriblemente la economía. También todo el tema de las criptomonedas, el Bitcoin, que ha estado en caída libre, con fuertes salidas de fondos. Y vemos también, por ejemplo, una cosa muy interesante, Tesla, que empieza por T, como Tauro, ¿no? Y Tesla era, en todo el mundo, aquí en España se ve, es muy obvio, ¿no? Es un símbolo de riqueza. Tú ves un Tesla, es alguien que ha pagado 100.000 euros por un coche. Se podría haber comprado prácticamente una casa con lo que ha pagado por ese coche, ¿no? Entonces, el Tesla es un auténtico símbolo de riqueza. Y vemos un poco lo que está pasando con Tesla últimamente, ¿no? Bueno, vemos también la probable entrada del euro digital en Europa, que también tiene mucho que ver con Urano en Tauro. Y vemos, es curioso, ¿no?, cómo se están manifestando ya con mucha fuerza toda esta proliferación de gurús que nos prometen enseñarnos a cómo ser súper ricos, ¿no? Todos estos gurús muy frikis, ellos muy en plan de cripto bro y tal, que nos enseñan a cómo ser súper ricos, una combinación de métodos mágicos un poco chamánicos, ¿no? De coger dinero, tirarlo al aire, todo esto que es absoluto nonsense, bullshit, es un fraude mayor, ¿no? Pero está empezando ya a divulgarse muchas investigaciones sobre ellos y demás, están empezando un poco a mostrar que son realmente fraudes, son unos caraduras, ¿no? Porque la verdad pura y dura es que para ser rico el mejor método es que tus padres lo sean. Si tus papás son ricos, tú probablemente vayas a ser rico también, ¿no? O si no, si eres pobre y quieres ser rico, pues métete en política desde muy joven, ¿no? Entonces ahí probablemente puedas también labrarte un camino, o al menos que te enchufen en alguna empresa del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, pues es lo que os decía, ¿no? Todo esto va con este Urano ya saliendo de Tauro, lo vamos a ver este año, lo vamos a ver el año que viene, vamos a ir viendo mucho el desenmascaramiento de todo esto, de las criptos, los crypto brothers, los gurús que nos prometen enseñarnos a ser riquísimos, pero también vemos un poco este auge del libertarismo económico. Es algo obvio en Estados Unidos, Argentina, el libertarismo económico, porque, bueno, Urano es muy libertario. Urano es libertario. Es libertario no en el sentido de libertad, porque la libertad implica un respeto al otro. Mi libertad termina donde empieza la tuya. El libertario es mi libertad no termina en ningún sitio. Es Urano, es transpersonal, es decir, no tiene límites. Una libertad, yo diría,
saturnal jupiteriana es mi libertad termina donde empieza la tuya. Una libertad, es decir, el libertarismo uraniano no tiene límites, mi libertad no termina en ningún sitio. Y si para yo ser libre tengo que machacar tu libertad, lo haré sin ningún problema, ¿no? Entonces vemos cómo este libertarismo económico, Urano en Tauro, ha roto ya el equilibrio más o menos homeostático de nuestras economías, lo ha roto totalmente, ¿no? Y de hecho, el anuncio de aranceles, si os dais cuenta, se da exactamente cuando Saturno está conjunto con Venus, y está formado un pequeño gran trígono con Urano y con Marte. Es este que os decía, ¿no? Saturno-Venus, formando un pequeño gran trígono con Saturno y con Marte. Lo veis aquí. Todo esto, y que de algún modo pone a Urano en Tauro en el centro de ese pequeño gran trígono. Y es cuando, digamos, este libertarismo económico ha alcanzado ya su máxima expresión, pero que es muy interesante porque esto desenmascara totalmente, y estamos viendo cómo los Mileis de este mundo, los Abascal, la extrema derecha de este mundo, de repente se ha quedado con el paso cambiado, porque nos hemos dado cuenta de qué significa el libertarismo económico, que es Trump, todo el mundo lo ha visto, que significa la destrucción de todo un tejido económico. O sea que es interesante, ¿no? Y este pequeño gran trígono con Urano en el centro lo ha puesto de manifiesto. Ha dicho de repente, ¿queréis libertarismo económico? Aquí lo tenéis. Ya lo estáis viendo actuar, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego también a nivel de geopolítico, la zona Tauro. Siempre os he dicho, la zona Tauro es todo este uso horario en el que están, curiosamente, Ucrania, Turquía, Palestina, Irán, todos estos países, ¿no? Que es donde estamos viendo la que se está montando. De Palestina y de Israel y todo esto ya hemos hablado, el genocidio, la limpieza étnica, el desplazamiento forzado de la población, pero bueno, Turquía, que se ha tomado unas vacaciones de democracia, que ha decidido arrestar al jefe de la oposición, Oriente Medio, bueno, las negociaciones, entre comillas, con Irán, con la amenaza de Estados Unidos de bombardear, etcétera, etcétera, si Irán no se pliega a sus condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, vemos la zona Tauro, también Ucrania, y la vamos a ver muy, muy agitada todavía hasta que ya en el año que viene Urano abandone la zona Tauro, abandone Tauro en el año que viene. De manera que, bueno, y Urano conjunto con Algol. Algol, la estrella Algol, que está en el grado 26 de Tauro, y lo vemos como está exactamente ahora, Urano, todo el mes de abril, y parte, digamos que la conjunción es exacta a finales de este mes de abril, y va a estar hasta comienzos de mayo, este Urano, conjunto con Algol, en el 26 de Tauro. Y os había dicho que Algol es la estrella de las decapitaciones, ¿no? De la gente que pierde la cabeza. ¿Os acordáis que con el anterior tránsito Algol, de Marte-Urano sobre la estrella Algol, fue el atentado que casi le ciega la cabeza a Trump? Y bueno, aquí ya hemos visto la caída de algunas cabezas. Hemos visto la reina de la extrema derecha del fascismo francés, Martine Le Pen, que ha sido condenada por un tribunal por fraude y tal. La cabeza de Elon Musk, que también ha caído de forma mucho más discreta, pero ya no se le ve por ahí blandiendo su motosierra, etcétera, etcétera. Es decir, que puede haber todavía, este mes de abril, comienzos de mayo, caídas de cabezas todavía por ahí, ¿no? Bien. Bueno, básicamente ya para ir terminando con esto, es comentaros eso, que estamos viviendo a Plutón en Acuario, cada vez con más fuerza, con más expresión, que lo que estamos viviendo ahora es esta locura, porque es la locura, la que es el auténtico motor de la evolución de la especie humana y de la, yo
diría, y del motor de la economía, la geopolítica y todo esto, quien está detrás de todo esto son locos. Son locos que desestabilizan, desequilibran el sistema, crean situaciones enormes de caos, muchas veces con un costo enorme en vidas, en sufrimiento, etcétera, etcétera, y el sistema se tiene que, una vez que el loco ya queda neutralizado, como pasó con todos los locos, con Hitler, Genghis Khan, Alejandro Magno, etcétera, etcétera, el sistema se tiene que readaptar, tiene que llegar a nuevos equilibrios, pero claro, el antiguo orden ya ha sido destruido irremediablemente, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo ahora mismo. Ya los viejos paraísos piscianos, que nunca existieron, vamos a tener que irlos abandonando, las utopías acuarianas que nunca alcanzaremos, este Plutón en Acuario está limpiando, daos cuenta que por Acuario pasó, antes que Plutón, pasó Urano y pasó Neptuno. Creando todas estas utopías acuarianas, paraísos piscianos, y ahora Plutón está limpiando. Daos cuenta que Plutón, yo nunca lo considero un transpersonal como tal. Para mí Plutón es el transpersonal de los transpersonales también, porque de alguna manera destruye lo neptuniano y lo uraniano también, lo destruye absolutamente todo. Y siempre me habéis oído decir que Plutón no tiene nada que ver con Urano y con Neptuno, que si os fijáis a nivel astronómico son planetas muy similares, son gigantes gaseosos, con órbitas muy similares, composiciones similares, tamaños similares, etcétera, etcétera, mientras que Plutón no es gaseoso, es sólido, su órbita es absolutamente excéntrica, es una órbita absolutamente fuera de lo normal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces lo que os digo es esto, ¿no? Que estamos destruyendo viejos paraísos, viejas utopías, que estamos viviendo ahora la irrupción total del caos, de la mano de la locura, y que, bueno, que lo mejor que podemos hacer es relajarnos y ir tratando de entender lo que está sucediendo. No podremos combatirlo demasiado, lo único que podemos hacer es tratar de adaptarnos lo mejor que podamos, ¿no? Por eso, bueno, os hablaré mucho ya en los próximos vídeos también de la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, os hablaré mucho de Urano en Géminis. De hecho, vamos a hacer un curso, os lo preanuncio, todavía no lo anuncio oficialmente, Iciar y yo, sobre Urano en Géminis, un seminario, os lo anunciaré en el próximo vídeo ya con pelos y señales. Entonces, bueno, estamos en tiempo de cambios y en tiempos de ausencias de límites, claro, porque son tiempos neptunianos, uranianos, plutonianos. Son los locos, ahora mismo, son los que llevan la batuta, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo lo que os recomiendo es que viváis vuestro Sol, vuestra Luna, vuestro Saturno, vuestro Júpiter, vuestro Mercurio, vuestro Venus, para poner límites, dar sentido, mantener dentro de esta locura, de este caos, de esta incertidumbre, de esta indefinición total, de este momento tan errático que vivimos, arreglárnoslas para poner límites, para dar sentido, para mantener un cierto sentido del yo soy esto y no soy aquello, de identidad y de propósito, de decir, ¿no? Los fascistas están en el poder, ¿de acuerdo? Pero yo no soy un fascista. Están en el poder, van a hacer lo que quieran, van a destruir el sistema tal y como es, pero yo no soy como ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vivir tiempos para mí similares a los finales de los años 30 del siglo pasado. Y vemos también, es curioso, ¿no?, cómo hay cosas que replican casi que miméticamente la alianza entre Hitler y Stalin. Ahora mismo es la alianza entre Trump y Putin. Es Hitler, nuestro nuevo Hitler, y el nuevo Stalin. Pero daos cuenta que aquella alianza saltó por los aires. ¿No? La Unión Europea activando un enorme programa de rearme, un poco como lo que sucedió también en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.
y toda la zona Tauro con Yemen, Irán, etcétera, etcétera, que son epicentros de conflictos intensos. Y vamos a ver también con Urano en Tauro, este último año que le queda a Urano en Tauro, entrando y saliendo a Géminis, vamos a ver ya las últimas, yo diría, avances en temas de digitalización financiera. No solamente de criptos, sino también de monedas, digamos, emitidas por los bancos centrales, ¿no? Concretamente el euro digital, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente vamos a tener que vivir el final de las ideologías clásicas y el inicio de una nueva narrativa global mucho más participativa, por una parte, por este Plutón en Acuario, mucho más individualista, por este Neptuno en Aries, pero también daos cuenta que se va a formar con Neptuno, Saturno en Aries, nuevas ilusiones colectivas. Hablaremos en los próximos vídeos. Durante el próximo año estaremos hablando de Neptuno, Saturno en Aries y de la creación de nuevas ilusiones colectivas que pueden ser muy positivas, pueden ser muy necesarias, como en su momento lo fue la ilusión colectiva del socialismo, porque luego veremos cómo el socialismo, conforme vayamos hablando de Saturno y Neptuno, ha influido enormemente, y bueno, yo lo describo con todo lujo de detalles en mi libro, como realmente decimos, no, el socialismo acabó, ha sido un experimento fracasado. Es falso. Todos los sistemas occidentales han tomado muchos elementos del socialismo: la seguridad social, la enseñanza pública, la jubilación, los derechos de los trabajadores, los derechos humanos. Todo eso son elementos del socialismo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicas, chicos, es un vídeo muy denso, pero también estamos viendo unos momentos históricos muy densos. Os hablaré ya en mi próximo vídeo de este seminario de Urano en Tauro, Urano en Géminis, y de todas las cosas que preparo para el futuro. Un abrazo, sed lo felices que podáis.